Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amigos de YouTube, de Facebook, a donde quiera que llegue este video, ¿verdad? Un abrazo, ¿verdad? De su amigo y servidor Sergio Campos Ramírez, el siervo de Cristo. Tomando a bien en esta hermosa mañana que el Señor nos permite, aproximadamente aquí por Houston, Texas, son las 6 de la mañana con 15 minutos aproximadamente. Y pues meditando algo de la palabra del Señor, ¿verdad? Ya que, como dice el Señor, aprovechando bien el tiempo, ya que los tiempos son malos. Y pues hay tiempos, vienen tiempos, más bien ya estamos en la actualidad, que podemos decir en el tiempo profético de Dios, que es el último tiempo, donde Dios, ¿verdad?, está ya pronto de regresar. Y pues Él quiere que nosotros estemos, ¿verdad?, alertados y preparados. Entonces, al oír la palabra del Señor, nos está preparando. Al oír la palabra del Señor y aceptarla, nos está anunciando, ¿verdad? Es como la luz que se pone roja, ¿verdad? Que está anunciando peligro. Entonces, así también, ¿verdad? En estos tiempos, lo que está pasando, lo que se está moviendo hoy en día, podemos decir que es cumplimiento de la palabra del Señor, ya que dijo él que su evangelio sería predicado en todas las naciones. Él dice que la ciencia, Daniel lo dice allá en una de las profecías, que la ciencia se aumentará, y hoy lo estamos mirando. Entonces queremos compartir algo de la palabra del Señor. Vamos a nada más a repetir lo que está en la palabra del Señor, porque ya lo que se dijo, ya no hay más revelación. Así que olvidémonos de que alguien va a venir y va a traer nueva revelación, nueva profecía, nueva doctrina. Ya los fundamentos están puestos. Solo tenemos que seguir como los apóstoles nos lo dejaron. Alabado sea el Señor. Y quiero compartir, ¿verdad?, en el Evangelio, ¿verdad?, según Mateo, en mi Biblia chiquita. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, del verso 4 en adelante, o más bien desde el verso 3, para poder entender, ¿verdad?, acerca de este pequeño pensamiento de la palabra del Señor que nos va a alertar en esta hermosa mañana. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y estando, ¿verdad?, en el verso 24, el verso 3, para aquellos que van a corroborar, a comprobar, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, y mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tu palabra, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Porque aquí nos damos cuenta, Padre, las señales que tú has determinado de antemano, Señor, como señales para nuestro arrepentimiento, para que nosotros nos acerquemos a ti, Señor. Porque tu palabra, Señor, se cumplirá tal y como está escrita. Y ya que el propósito tuyo, Padre, es que nosotros nos alertemos que ya estamos en el último tiempo, Señor, y que muy pronto tú vas a aparecer, Señor. Muy pronto tú vas a venir por tu iglesia a cumplir lo que tú dijiste a tus discípulos, que tú irías a preparar lugar, morada, Señor, para que donde tú estés, nosotros también estemos, Señor. Nosotros creemos esa palabra, Señor. Nosotros no hemos desistido en creer esa palabra, Señor. Quizás el mundo niega, Señor. El mundo rehúsa creer. Pero nosotros te hemos creído, Señor. Y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Que tú eres el único que puede salvar, perdonar. Pero que es necesario, Señor, que usted, Señor, tarde un poco, Señor, porque usted es paciente, no queriendo, Señor, que nadie perezca, sino que cada uno procedamos a un arrepentimiento, como dice tu palabra, porque tú no quieres la muerte del impío, tú no quieres la muerte del pecador, Señor, sino que tú quieres que todos seamos salvos a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, por eso yo te alabo por esa salvación tan grande, Señor, que derramaste, Señor, hacía con la humanidad, que aún sin merecerlo, Padre, usted dio a su Hijo para propiciación, para pagar algo que nosotros no podíamos pagar, Señor. Así que mediante tu Hijo amado Jesucristo presento esta palabra en tus manos, Padre, que tocará los corazones, Señor, de tu pueblo, a los corazones de los amigos que van a estar escuchando, porque esta es palabra tuya, Señor, palabra de tu Espíritu Santo, palabra que liberta, Señor, palabra que redarguye, Señor, palabra, Señor, que da vida, Padre, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Y así como tú mandas la lluvia, Señor, a la tierra y le das, Señor, mandamiento que quieres que haga, así, Señor, es tu palabra, Señor, que si tú la has enviado en este momento, Padre, es porque hay necesidad, Señor, en nuestra vida, Señor, en lo cual hará conforme a tu propósito, conforme a como tú la has enviado, Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Así como veníamos leyendo el contexto, me llama una de las preguntas, ¿verdad?, que se hacen los discípulos. Y obviamente, ¿verdad?, la pregunta que se hacían los discípulos, ellos querían saber los acontecimientos, ¿verdad?, de los últimos tiempos. Y esa es una de las preguntas que mucha gente se hace en la actualidad, ¿verdad? Quizás mucha gente que no tiene el conocimiento de Dios, obviamente, se puede decir que camina en tinieblas porque no sabe lo que va a pasar, no sabe lo que está a las puertas, no sabe lo que viene, ¿verdad? Como hay mucha gente, ¿verdad?, que quiere saber su futuro, que consulta con el adivino, el hechicero, que consulta con el agorero, pero sabemos que nosotros, los que creemos en la palabra del Señor, nosotros no necesitamos que alguien nos venga a decir nuestro futuro, porque cuando nosotros vamos a la palabra del Eterno, allí Dios nos revela el futuro, allí Dios nos revela lo que está pronto de suceder y lo que está pasando hoy en la humanidad. Entonces, cuando vemos que los discípulos, ¿verdad?, se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, dinos, enséñanos, ¿qué señales habrá, verdad, cuando tú retornes otra vez a la tierra?
a tomar el reino. Oiga bien la seguridad de los discípulos. La seguridad que todo creyente, ¿verdad?, debemos de tener. La seguridad que si Cristo dijo que volvería, entonces Él lo cumplirá. Y como veníamos diciendo, si creemos que Cristo vendrá, ¿verdad?, y va a resucitar, ¿verdad?, a su iglesia, va a levantar a su iglesia, obviamente no tenemos que estar desaprevenidos. Él dijo, velad y orad porque no sabéis el momento, ni el día, ni la hora. Entonces Jesús no dijo, voy a venir, ¿verdad?, el 2020, 2030, ¿verdad?, tal mes, tal fecha. Él no dijo qué fecha iba a venir, porque lo que Él quiere es que nosotros constantemente estemos, ¿verdad?, listos para salir. Así como cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, salió de Egipto, el Señor les dio ordenanzas, vas a comer la Pascua a Jehová, ¿verdad?, ceñido, ¿verdad?, vuestro calzado, ¿verdad?, ceñido vuestra ropa, listo para partir apresuradamente. Entonces, exactamente es lo mismo, ¿verdad?, que Dios nos da mandamientos para nosotros. Nosotros tenemos que salir apresuradamente, a salir muchas veces de nosotros mismos. Sí, porque muchas las veces, ¿verdad?, nosotros mismos, ¿verdad?, somos el tropiezo, esta carne, esta alma que está engañada por los deseos de la carne, los deseos mundanos, que no te dejan ver, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros. No te dejan caminar, no te dejan entrar, ¿verdad?, a la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces los discípulos le preguntaron, Señor, dinos, ¿qué señales habrá? Entonces una de las señales que podemos ver en el contexto es que el Señor le dice, por ejemplo, aquí en el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre. Ese es un peligro, ¿verdad?, que estamos mirando hoy en día. Hoy en día, ¿verdad?, se mueven falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y voy a entrar aquí un poco lo que es de la historia. Escuche bien lo que voy a tratar de llevarlos a la historia de la iglesia primitiva o cuando Jesús dijo esto. Jesús dijo, miren que nadie los engañe. Y cuando vamos a la historia en ese momento, obviamente había, ¿verdad?, ya varias líneas o varias formas de cómo interpretaban, ¿verdad?, el reino de Dios, o cómo interpretaban, ¿verdad?, la enseñanza de Jesús, o cómo interpretaban, ¿verdad?, e inclusive quién era Jesús. Entonces Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre. Y una de las cosas, ¿verdad?, que vemos en la iglesia primitiva en el siglo II, vemos las diferentes formas de creencia, ¿verdad?, en cuanto a la persona de Jesús. Y una de las, podemos decir, las herejías, ¿verdad?, que se levantaron, ¿verdad?, en el siglo II. Una de las herejías era como el docetismo. Entonces estamos hablando de engaño para que veamos de dónde viene el engaño o la introducción de falsas creencias o falsas doctrinas dentro del evangelio. Jesús está diciendo, miren que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre. Entonces en el siglo II después de Jesús y después de la muerte de los apóstoles, hubo muchas herejías en cuanto, ¿verdad?, a la persona de Jesús. Y una de las herejías, ¿verdad?, muy famosas de aquella época era el gnosticismo o también el docetismo, que ellos creían que Jesús, ¿verdad?, no era divino, que Jesús solo tenía, ¿verdad?, naturaleza, que no tenía naturaleza humana, porque ellos decían que un Dios, ¿verdad?, eterno, un Dios sublime, un Dios único, ¿cómo se iba a relacionar con la materia? Entonces ellos decían que el cuerpo de Jesús no era real, que solamente era una apariencia. Esta enseñanza se empezó a hablar en el siglo
extrayendo una falsa enseñanza, y muchos abrazaron esta forma de creencia. Otra forma de creer era el ebionismo. El ebionismo, inclusive Pablo tuvo que luchar con estas sectas. Oiga bien, le estoy hablando de sectas cristianas. O sea, que creían, ¿verdad? Que posiblemente venían de cuando oyeron a Jesús predicar y creyeron. Pero oiga bien lo que voy a decir. En la forma que ellos veían a Jesús, una de las formas que ellos veían a Jesús es que ellos negaban la divinidad de Jesús. En otras palabras, que fuera igual al Padre o de la misma esencia del Padre. A esto se les llamó ebionismo. Eran judíos cristianos que habían creído en Jesucristo, pero en la forma que creían en Jesucristo era en una categoría baja. Y así, si seguimos hablando de estas enseñanzas, ¿usted cree que no fueron engañados en ese periodo, verdad, de los 3 y 4 siglos? Ahora, cuando ya llegamos, verdad, al año 325, Jesús ya había dicho, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Entonces, cuando llegamos al siglo 325, cuando se unifica la iglesia por primera vez, se va a llamar la Iglesia Católica o Universal, que quiere decir, allí vemos la introducción de falsas doctrinas dentro del Evangelio. Allí empieza la adoración a los ángeles, allí empieza la veneración a María, allí empieza, alabado sea el Señor, ¿verdad? Allí empieza la adoración a los ángeles, ¿verdad? La adoración, ¿verdad? Que creen en varios mediadores, ¿verdad? Que creen que los santos interceden también por los vivos. Entonces allí se empieza a crear, ¿verdad?, falsas enseñanzas. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo en el capítulo que leímos, mirad que nadie los engañe. Ahora, ¿por qué cree que dice la palabra que mi pueblo pereció? Porque le faltó conocimiento. Entonces el conocimiento de la palabra del Señor es muy importante. Y entonces aquí miramos una gran listada, ¿verdad?, de las cosas que se van a ver antes que el Señor Jesús venga. Y ya las estamos mirando. Jesús dijo, miren que nadie los engañe, vienen muchos en mi nombre. Entonces, ¿cuántos a través de que Jesús, verdad, y de la doctrina de los apóstoles, cuántos no se han levantado en el nombre de Jesús, en su nombre? El problema no es que se levanten en su nombre. El problema que traen herejías, que traen enseñanzas, verdad, que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Y una de las herejías más grandes, oiga bien, que introdujeron, ¿verdad?, dentro de la iglesia, ¿verdad?, en el siglo 4 y 5, lo que no se miró en el siglo 1, 2 y 3, es la idolatría. O sea, creer que aparte de Jesús existan otros intercesores o mediadores que intercedan por cada uno de nosotros. Estoy bajo el tema, miren que nadie los engañe. Y Jesús había dicho, si te dicen que aquí está Cristo, no lo creas, no vayas corriendo. ¿Y qué pasa hoy en día? Hoy en día te dice, se apareció una imagen, un mandamiento estrictamente, alabado sea el Señor, prohibido para el pueblo de Israel y para la iglesia del Señor. La veneración, la adoración, ¿verdad?, la postración, ¿verdad?, a ciertas cosas o a ciertas imágenes, totalmente está excluido dentro de la palabra del Señor. Y usted lo puede ver en el Antiguo Testamento y lo puede ver en el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, en los Corintios, ¿verdad?, nos dice,
Si para muchos, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Que se llamen dioses, y para otros, dice Pablo en la iglesia de Corintios, dice para nos que se llamen dioses, ¿verdad? Y señores, dice para nosotros, sin en cambio, hay un solo Dios y un solo Señor. Entonces no hay dos señores. Aparte del Padre, que es al único que se le admite llamarle Señor, y aparte del Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Este título le corresponde, ¿verdad? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero de allí a más a nadie, ¿verdad? En un término espiritual, no se le puede llamar Señor, ¿verdad? Amo, patrón, jefe, mi Señor, ¿verdad? Mi todo. Aparte de otra persona que sea Jesús, no se le puede llamar a nadie. Pero venimos al siglo XX, ¿verdad? Y lo que Dios había prohibido es lo que la iglesia introdujo dentro del evangelio. Entonces Jesús está diciendo, miren que nadie los engañe. Entonces, ¿cómo es que son engañados? Entonces vinieron falsos profetas, o sea, vinieron falsos maestros. Por ejemplo, en el verso 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, falsos profetas no simplemente significa alguien que vaya a venir y vaya a decir, yo te profetizo. No, no simplemente que se den un título, sino que traen falsas enseñanzas. A esto se refiere con falsos profetas. O sea, dicen que Dios lo mandó. Como dentro de la iglesia, dentro de las iglesias te enseñan lo mismo. Y estoy hablando, ¿verdad? En la iglesia de una de las instituciones más grandes en el catolicismo. Entonces ellos dicen, así dice Dios. No es malo postrarse ante una imagen, no es malo adorarla. Entonces, cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice, no harás de mí ninguna escultura, ni de hombre, ni de mujer, alabado sea el Señor, ni de ninguna cosa. Porque le dice el ángel del Señor a Moisés cuando estaba hablando la voz en medio de un fuego. Moisés solo miró un fuego, una llama, y dentro de esa llama salía la voz del Eterno y le daba este mandamiento: no vas a hacer de mí ninguna imagen, ninguna representación para adorarme. Y esto transmitirás. Y esto es uno de los mandamientos, ¿verdad?, que Dios ha dejado, ¿verdad?, dentro de sus normas espirituales. Este mandamiento no ha cambiado porque es un mandamiento, ¿verdad?, espiritual. No podemos adorar, ¿verdad?, ni creer aparte de Jesús, ¿verdad?, en otro mediador, en otro Señor. Pero se levantaron falsos profetas. No estoy hablando, ¿verdad?, de otras denominaciones, porque estoy hablando de los primeros fundamentos, ¿verdad?, cómo se fueron metiendo las herejías dentro de la iglesia. Entonces, estoy en el tema, miren que nadie los engañe. Jesús lo estaba diciendo a sus apóstoles, y miramos que dentro de la iglesia se fueron metiendo muchas cosas doctrinales que nada tienen que ver con el evangelio de la verdad. Así, entonces llegamos al siglo XX y la iglesia está caminando en oscuridad, en tiniebla, en idolatría, en paganismo, en libertinaje. Entonces, ¿por qué? Porque vinieron muchos falsos profetas y se introdujeron dentro de la iglesia. Empezaron a decir que adorar a María no era malo. Empezaron, mientras que a Juan, cuando Juan sube al tercer cielo, alabado sea el Señor, y él se iba a postrar ante un ángel para adorarle,
Recibe la voz del ángel y el ángel le dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, dice el Señor. Le dice el ángel, adora a Dios. En otras palabras, póstrate ante el Rey único que merece de que alguien se le postre delante de su presencia. Pero venemos al siglo XX, inclusive a los representantes, ¿verdad? Que entre comillas se dicen de Dios en la tierra, les gusta que la gente se les postre. Cuando inclusive a Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio, estoy hablando de un apóstol de verdad, no un falso profeta que admite que se le postren ante él. Vea lo que hace Pedro. Pedro cuando va a la casa de Cornelio, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Cornelio se le postró, ¿verdad? Se le postró, ¿verdad? Hacerle alguna reverencia. Y Pedro se lo prohibió. Le dijo, levántate, ¿qué estás haciendo? Yo soy hombre igual que tú. No debes postrarte delante de mí, en otras palabras. Porque ya entendían, ¿verdad? Que si había algo digno de postrarse, ¿verdad? Estoy hablando de una posición de arrodillarse, de rendimiento, ¿verdad? Para rendirle cierto respeto, veneración. Le dice, únicamente puedes adorar a Dios. Entonces cualquiera puede decir, postrarse ante una imagen, yo no estoy pecando. Vamos a la Escritura. ¿Por qué cree que cuando el rey Nabucodonosor levantó la estatua, mandó a todos, ¿verdad? Que todo aquel que no se postrara, en otras palabras, que no se postrara, se arrodillara. La posición de arrodillar, ¿verdad? Es una señal de que usted se somete, de que usted acepta, que el que está delante de usted es grande, que lo reconoce como una autoridad espiritual. Entonces, ¿qué era lo que el rey Nabucodonosor al levantar la estatua, verdad? Quería que le reconocieran como una divinidad. Esto representaba, verdad, y obviamente representaba idolatría. ¿Y qué dijeron los jóvenes hebreos? No nos vamos a postrar, porque nosotros no vamos a adorar a ningún otro Dios. Oiga bien, la adoración, ¿verdad? La adoración, la posición de adoración, no nomás es rendirle, ¿verdad? Elogiar, ¿verdad? Decir palabras bonitas, ¿verdad? A Dios, sino que una de las posiciones que vemos dentro de la Biblia, ¿verdad? Es la postración, ¿verdad? En una posición de doblar rodillas. ¿Por qué cree que en uno de los textos, verdad, nos dice la palabra del Señor de los mandamientos? Dice, no te inclinarás, no te postrarás ante ninguna imagen, no las venerarás, no las rendirás ningún tipo, verdad, de esta reverencia. No se puede hacer, o más bien lo puede hacer todo aquel que quiera hacerlo, pero no crea que lo está haciendo para Dios. Lo que más bien está siendo apóstata. Lo que más bien está siendo idólatra. Eso es la palabra correcta. Eso es fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque dice Dios que Él es celoso. Él nos quiere para Él únicamente. Entonces, si nosotros nos postramos, ¿verdad? Nos arrodillamos en una posición, ¿verdad? De arrodillar ante una imagen, sea lo que sea, sea de hombre o de mujer, cualquier imagen que represente algo, ¿verdad? Algún tipo de divinidad, ¿verdad? En lo espiritual. Toda esta posición de que uno se postre, ¿verdad? Está, ¿verdad? Cometiendo uno adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesucristo. Si yo, ¿verdad?, tomo esta posición de arrodillarme, de creer a alguien más aparte de Jesús, estoy cometiendo adulterio espiritual. No podemos, ¿verdad?, creer aparte, no podemos creer en alguien más aparte de Jesús.
Lea la palabra del Señor. Solo hay un intercesor a la diestra del Padre. De allí no hay otro intercesor aparte de Jesús. No hay otro. Entonces, para yo poder creer algo, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Para yo poder creer algo o afirmar algo, yo tengo que ir a la palabra de Dios. Y cuando voy a la palabra del Señor, encuentro que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador, es el único intercesor. Pero ¿qué pasó? Pues volvamos al texto de Mateo. Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. ¿Por qué? Porque no trazan la palabra como debe de ser. Se desviaron del fundamento real. Jesús dijo, muchos profetas se levantarán. Estos son falsos profetas que te hacen creer que viene de parte de Dios, que no tiene nada de malo. Pero en realidad es un engaño. Esto no lo vemos dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, ese es un peligro. Hoy en la actualidad estamos mirando, ¿verdad? Que se ha metido, ¿verdad? Muchas falsas enseñanzas al transcurrir de los siglos. Y el problema es que no quieren abandonarlas. Cuando hablamos de un Cristo nada más, que solo hay uno que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y que solamente hay un Dios, y que solamente hay un Señor, y que solo Él intercede, que solamente Él aboga. Pero ellos dicen, no, es que a mí me enseñaron que hay alguien más que está abogando, que intercede. ¿Quién es? Que es la Virgen María. Pues muéstreme bíblicamente donde dice que María es la que intercede por los pecadores allá en los cielos. No hay textos bíblicos. ¿Cómo usted va a creer un fundamento de la Sagrada Escritura si no encuentra textos, por lo menos 3 textos donde diga que María, ¿verdad?, está a la diestra de Jesús y que intercede por los pecadores, que es la que aboga, que es la que está, ¿verdad?, intercediendo? Pero ¿dónde se metió esta herejía? Esto no se vio en los primeros 4 siglos de la iglesia primitiva. Esto sucedió después de esos siglos. Entonces eso es nuevo. Pero que ya había dicho el tema, que ya había dicho Jesús, miren que nadie los engañe. Se levantarán falsos y harán mercadería de vosotros. Hoy los estamos mirando. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Jesús lo advirtió. Los discípulos le preguntaron, Señor, dinos, ¿qué señales habrán? Pues una de las cosas que estamos aquí enfocando es que muchos vendrían en su nombre. Entonces diciendo, no, Dios me dijo que esto está bien, así lo vamos a hacer. Pues compruebe bíblicamente. No, que se levantarán muchos profetas. En otras palabras, Dios lo dijo, ¿ok? Pero compruebe bíblicamente a dónde usted, ¿verdad?, está, ¿verdad?, fundamentada su doctrina. Porque no podemos creer a cualquiera que viene hablando del Señor Jesús. Compruebe bíblicamente. Nosotros tenemos que cuestionar, ¿verdad?, lo que se está predicando. Si Él dice, ¿verdad?, que María está intercediendo aparte de Jesús, o cualquier otro ángel, o cualquier otro ser aparte de Jesús, pues compruebe bíblicamente. Deme los textos claros donde enseñe. Pero ni Juan, cuando sube al Apocalipsis, cuando Dios le transmite la revelación, que ve uno sentado en el trono y uno sentado, dice que vio, alabado sea el Señor, dice que Juan dice que lloraba y porque no se había ninguno digno, oiga bien, ninguno digno de abrir los sellos ni de tomar el reino. No se halló ninguno digno en los cielos.
Oiga bien, en los cielos, primera autoridad, verdad, en los cielos, donde está Dios mismo, no se halló ninguno digno allí. No se halló ninguno digno en las creaciones angelicales, querubines, serafines, arcángeles, no se halló ninguno entre ellos digno tampoco. Y bajó a la tierra y no había en la tierra tampoco. Y bajó debajo de la tierra y tampoco no había nadie digno. Pero hubo uno que fue digno. Y ese uno, ¿verdad? Es únicamente Jesucristo. Pregunta. Si dentro de la doctrina apostólica María es uno de los fundamentos y fuera tan importante, pregunta, ¿por qué Juan no vio a María intercediendo, verdad, a la diestra de Jesús? ¿O por qué no vemos al Padre pasarle un pedacito de intercesión a Jesús un ratito y otro a María? Pregunta. Entonces tenemos que tener bases bíblicas. Si la Biblia dice que no se halló ninguno digno, entonces fue porque no se halló ninguno digno. Solo estaba, ¿verdad? Uno que parecía como cordero, uno que fue digno de abrir los sellos, de desatar los sellos, a uno que se le fue dado el dominio, el reino, alabado sea el Señor, el único que se le hizo Señor, y sepa toda la casa de Israel y todos los confines de la tierra, que vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. No dice que ante los ángeles, no dice que ante otro mediador, sino dice ante el nombre de Jesús. A Él se le dio esta autoridad, esta única adoración. Por eso cuando Jesús desata los sellos, vemos, aleluya, la adoración celestial. Todos los 24 ancianos, aleluya, todas las autoridades, verdad, espirituales, creaciones espirituales, se doblaron, doblaron sus rodillas, se inclinaron y adoraron únicamente al Cordero, a Jesucristo, el Hijo de Dios, que a Él solo se encontró digno. De allí que alguien me diga que otro es digno de tomar este derecho de intercesor, de sumo sacerdote, de Señor, de Rey de Reyes y Señor de Señores. Que alguien me enexplique. La Biblia nos está explicando, la Biblia nos explica. Pero como entraron, como dice el texto, como entraron, verdad, falsos profetas. Entraron falsos en el nombre de Jesús. Torcieron la escritura, desviaron a la iglesia. Y hoy por eso los creyentes creen todo lo que les dice el que está allá enfrente. Pues cuestiónenles con la palabra del Señor, pregúnteles. ¿En dónde dice la Biblia eso? Si a ti te dicen que María está intercediendo, pues cuestiónenles. Dígales en dónde están los textos bíblicos. En una acción presente continua. Como en este caso que vemos que Dios está presente y el Cordero presente. En la visión, ¿verdad? En la revelación celestial que se le dio a Juan. Entonces ahí no vemos que Juan hubiera cuestionado, ¿verdad? A Dios, decirle, pero yo no veo a María, quiero verla. Si aún María, oiga bien, aún María está esperando la resurrección. Sepa todo creyente católico que ni aún María, oiga bien, ni aún María en la actualidad tiene cuerpo resucitado. Así como lo oye, en la actualidad María no está a la diestra de Jesús intercediendo. Esa es una falacia. Ese es un engaño. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Ella es igual que nosotros. Solamente Dios la usó, ¿verdad? Como un vaso para traer al Mesías. Pero ella también está esperando la resurrección. Ella no está a la diestra de Jesús como lo han dicho y lo han venido diciendo.
porque no, esto contradice la escritura. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, esta es una falacia. Porque María está esperando, ¿verdad? La salvación, ¿verdad? Está esperando, ¿verdad? También, ¿verdad? La resurrección. Ella no fue coronada como le han hecho creer. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue ascendida a los cielos sin ver muerte? ¿A dónde fue coronada? Que alguien me explique bíblicamente. ¿A dónde se enseña eso? ¿Dentro de las Sagradas Escrituras o dentro de las doctrinas apostólicas? Entonces, ¿qué metieron? Metieron herejías. Metieron falsas enseñanzas. Jesús ya lo había dicho. Miren que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre. Estos metieron eso en el nombre de Jesús, diciendo que es palabra de Dios. Y la gente dice, amén, te adoramos, Señor. No, diga todo amén. Investigue bíblicamente. Tenemos toda la palabra de Dios revelada y en ninguna parte de la Biblia hemos encontrado que María está a la diestra de Jesús. Que alguien me explique. No se encuentra. Lo siento, amigo. Lo siento. Pero no podemos callar esta verdad. Estamos llegando a los últimos tiempos. Y yo y el hombre a todo le dice amén. No, momento, detente, examina, escudriña. Si nos enseñan que ella es la que intercede, vamos a la Biblia. ¿A dónde está intercediendo? Si no dice esto la Sagrada Escritura, entonces mejor callémonos. No podemos fundamentar una doctrina que carece de escrituras o fundamentos bíblicos. Y Jesús estaba diciendo, miren que nadie los engañe. Vendrán muchos profetas. O sea, dijeron que esto era de parte de Dios. Pero cuando vamos a la Sagrada Escritura, no tienen nada de parte de Dios. Es una herejía completa, es un engaño completo, es una falsedad completa, es una herejía completa. Jesús lo advirtió, vendrán muchos en mi nombre, y vinieron, y están. El problema es que siguen, ¿verdad? Siguen con esa falsa enseñanza. Entonces estamos aquí para condenar. No estamos aquí para condenar. Estamos para hablar la verdad del Evangelio. Y es necesario hablar la verdad del Evangelio porque estamos en los últimos tiempos. Y la iglesia tiene que despertar de este adormecimiento letardo, que no quiere investigar la palabra del Señor. Preferimos, ¿verdad?, estar mirando las redes sociales, los chismes. Preferimos estar mirando las novelas. Preferimos estar en un lugar de entretenimiento. Pero no queremos escudriñar la palabra. Usted tiene que confirmar, ¿verdad?, con su Biblia. Cuando vaya a la iglesia, lleve su Biblia y cuestione cuando salga, cuando se termine el servicio. Usted dijo esto, ¿a dónde está en la Biblia? Quiero yo corroborar. Eso no es pecado. Pablo dice, ¿verdad?, que escudriñemos, ¿verdad?, la Escritura. Pablo enseña y dice que juzguemos la profecía, juzguemos todo lo que se está enseñando, todo lo que se está moviendo. En otras palabras, probemos si esto concuerda con la Sagrada Escritura para yo decir amén. Pero si no tiene fundamento bíblico, si carece de fundamentos bíblicos, lo siento, pero yo no puedo decir amén. Porque cuando vamos a la Escritura, miramos que los pecados más grandes del pueblo de Israel fue este pecado, la idolatría. En otras palabras, adorar a alguien más, rendirle cierta adoración a alguien más, aparte de Dios el Eterno, aparte de adorarle a Él. Eso es idolatría, creer, ¿verdad?, dedicar
más tiempo a algo o a alguien, algo que tú amas más, ¿verdad?, que a Dios. Eso es idolatría. Y no nomás idolatría es una imagen, idolatría es el adulterio, idolatría es la avaricia, la fornicación, el pecado. Eso es idolatría, algo que tú te deleitas, ¿verdad?, antes que Dios. Eso es tu idolatría espiritualmente. Pero dentro del contexto bíblico, literalmente idolatría era cuando nosotros poníamos algo para adorar, ¿verdad?, postrarnos, ¿verdad?, y rendirle cierta adoración, ¿verdad?, o creer que ellos tienen algún cierto poder para ayudarnos, ¿verdad?, para interceder por nosotros, ¿verdad?, como semidioses o pequeños mediadores. Eso no aplica dentro de la Sagrada Escritura. La conclusión es lo mismo. Dios solo ha establecido un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el único, sigo diciendo, es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que intercede, el único que aboga, el único que nos perdonó, el único que nos justificó, el único que nos glorificó, el único que derramó su sangre en la cruz del Calvario para redención de nuestras miserias y de nuestras maldades. A ese sí yo puedo rendirle toda mi confianza. Por eso, ¿por qué cree que dice el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo lo vivo para el Hijo de Dios. No dice que para María, no dice que para San Judas, no dice que para San José, no, para el Hijo de Dios que me amó y se dio por mí. Aleluya. A Él, a ese personaje maravilloso, venimos, ¿verdad?, hablando, y en el nombre de ese personaje maravilloso tenemos la autoridad de parte de Él para hablar su verdad, porque Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta es la verdad. Pero dice usted: ay, me dolió porque está en contra, no piensa como yo. Obviamente la palabra del Señor no piensa como tú, no piensa como yo. Pero es que a mí me enseñaron de esta forma. Sí, pero te engañaron, amigo. Te engañaron, cuate. Te vieron la cara. Te dieron gato por liebre, como dice el dicho. Se burlaron de tu ignorancia. Aquí no estamos para burlarnos de la ignorancia de nadie. Estamos para hablar la palabra de Dios. Porque Dios quiere que el hombre se aperciba, venga a lo que Jesús estaba diciendo. Jesús ya había dicho: miren que nadie los engañe. Cuando Él se fue y los apóstoles murieron, vinieron muchos que introdujeron herejías dentro de la iglesia. Y a muchos los engañaron. Y una vez estando engañados, lo tomaron como que eso es normal, como que es de Dios. No es de Dios. No, eso no es de Dios. Búsquele por donde le busque. No es de Dios la idolatría. Pero ¿dónde metieron esta herejía? Después de los apóstoles. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros? El llamado para nosotros es que nosotros únicamente debemos de poner nuestra confianza en nuestro Dios y Salvador Jesucristo, como dice Pablo, y en Él estamos completos, porque en Él habita todo lo que es Dios. Entonces en Él habita, ¿verdad?, toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿qué más necesitamos? Lo único que necesitamos es a Jesús. Amigo, necesitas a Jesús. Necesitas al único que te puede cambiar y perdonar. Si tú crees que alguien más te puede perdonar, busca la Biblia donde dice que aparte de Jesús perdona pecados, que aparte de Jesús intercede, que aparte de Jesús aboga. ¿Quién va a venir por nosotros? Jesús.
Jesús no tiene una autoridad aparte de él. Jesús no tiene madre espiritual. Jesús es Dios, es el eterno. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y el omega. Bíblicamente solo tiene un padre, no tiene madre. Olvídate que Jesús, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? Que Jesús es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Tuvo madre la persona de Jesús, pero en la deidad espiritual, en la esencia real de Jesús, no tiene aparte de él una madre. No tiene, lo tuvo cuando estaba en la carne, pero en lo espiritual no tiene mamá. Olvídese que allá vamos a ver una mamá en los cielos. Solo vamos a ver, alabado sea el Señor, a Dios a través de la persona de Jesús. En la deidad, en lo que es Dios. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, tenemos que volvernos al camino de la verdad y al fundamento. Y que tengamos cuidado de lo que el Señor mismo dijo. Miren que nadie los engañe. Así que si alguien te ha dicho otra cosa que no es de acuerdo a la palabra del Señor, no me creas a mí. Ve a la Biblia. Si lo que estoy hablando aquí, ¿verdad? Es, ¿verdad? Añadición mía o es de lo que la Biblia enseña. Y la Biblia dice, si alguien no se conforma a lo que está escrito, ¿verdad? Entonces está poniendo algo que él cree, que él piensa, que él afigura. Pero no es de lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Entonces vuelvo y repito, nosotros no podemos tener otro fundamento o creer otra enseñanza si no está dentro de la Biblia. Entonces si la Biblia dice que solo hay un Dios y un solo mediador y que solo se dio un nombre bajo este mundo para que el hombre sea salvo, no hay de otra. Si solamente se dio un Cristo para que su sangre nos limpiara, y como dice Juan, si alguno hubiere cometido pecado, dice, abogado tenemos. Oiga bien, abogado, no dice, tenemos otra abogada aparte de Jesús. Tienes que ir primero a la primera abogada y luego de ahí vas a pasar a Jesús. No, dice que abogado tenemos para con el Padre. Entonces, ¿qué más abogados queremos? ¿Cuántos abogados marca la Biblia? ¿Cuántos mediadores dice la Biblia espiritualmente a la diestra del Padre? No hay más que solo uno, y ese se llama Jesús. Así, ¿cuál es el llamado para nosotros, iglesia? Miren, que nadie los engañe. Entonces tenemos que volvernos al fundamento de la doctrina verdadera de Jesús. Aquí está en la Biblia. Y usted dirá, esta es una Biblia adulterada. Búsquelo en cualquier Biblia. Use la versión Vulgata si quiere. Y allí va a encontrar lo mismo. Alabado sea el Señor. Así que los dejo. Será hasta la próxima. Si el Señor lo permite, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima, ¿verdad? Y los amamos en el amor de Cristo. Si estamos diciendo esto, Jesús lo está diciendo porque nos ama. Y si nosotros estamos diciendo esto, es porque amamos a la humanidad y estamos dispuestos a hablar la verdad. Y hablar la verdad no quiere decir estar criticando, no quiere decir estarse burlando. No, porque sentimos compasión que mucha gente camina siendo engañada, pensando que está en un camino correcto. Y la Biblia enseña y dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Entonces vinieron otros profetas con otros pensamientos, vinieron falsos cristos con otros pensamientos, fuera al pensamiento de la doctrina del Eterno dejada en su santa palabra. Así que esto ha sido por hoy, y que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.